Estos eventos nos ayuda a CDT en nuestra labor un poquito de alcanzar a los participantes en toda España, que bueno, pues es muy útil la labor que hacéis para permitirnos llegar a aquellos rincones a lo mejor que nos es un poquito más complicado. Ahora, bueno, mi intervención se divide en dos partes. En esta primera voy a contar un poco a modo de introducción para sobre todo aquellas personas a lo mejor que no estén tan familiarizadas con Horizonte Europa. Y luego explicaré ya lo que son las convocatorias de Clúster 5 y Clima y Clúster 6, por qué tiene su sentido que Clúster 5 solo la parte de Clima y Clúster 6 vayan juntos, pero bueno, eso luego será en una segunda parte. Ahora voy a empezar con lo que es Horizonte Europa en sí. Y entonces, bueno, pues como veis ahí, Horizonte Europa, bueno, pues es el mayor programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea, con un presupuesto de unos 95.500 millones de euros. Se divide fundamentalmente en tres pilares. El pilar 1, que es Ciencia Excelente, es para investigación básica, las acciones del Consejo Europeo de Investigación, las MSCA, las infraestructuras de investigación. Luego estaría el pilar 3, que es la parte más de innovación, fundamentalmente destinada a empresas con el EIC para tratar de sacar los famosos unicornios, empresas con una capitalización mayor de 1.000 millones de euros. Y luego estarían el pilar 2, que es donde fundamentalmente están los clústeres, donde está la innovación, el desarrollo de la innovación colaborativa con un presupuesto de 53.500 millones de euros y donde tenemos, como podéis ver ahí, el clúster 5, clima, unos 15.000 millones de euros para todo el clúster. La parte de clima es mucho más modesta, con solo unos 1.000 millones de euros, y la parte de clúster 6, que tiene unos 9.000 millones de euros de presupuesto. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que la I+D no es algo que se hace porque sí, bueno, vamos a hacer I+D, sino que se hace con unos objetivos. Y esos objetivos fundamentalmente es dar respuesta a las políticas que desde la Unión Europea se lanzan, ¿no? Que tienen unos objetivos. Hay que conseguir se marcan unas estrategias, unos objetivos a conseguir. Pues, por ejemplo, un continente neutro en carbono para 2050. Bueno, pues al final los proyectos de I+D se lanzan con la misión de ayudar a conseguir estos objetivos marcados en la política. Y los tenemos que tener muy presente a la hora de plantear nuestros proyectos. Luego ya en cada uno de los clústeres hablaremos más detenidamente un poquito qué políticas son las que afectan a cada uno de los proyectos. El proceso de participación, pues básicamente desde tener la idea, ver en qué convocatoria encaja la idea que tenemos, si es que encaja, no siempre puede encajar en Horizonte Europa, porque Horizonte Europa al final es un programa top-down, es decir, los topics se marcan desde la Comisión Europea con el proceso, en un proceso participativo con los países, pero al final viene de arriba, no es algo que marquemos las entidades como sí ocurre en el EIC. Entonces tenemos que adaptarnos a las convocatorias. Formamos el consorcio, escribimos la propuesta, un proceso de revisión de todo el consorcio, se hace el envío, luego el proceso de evaluación, cuando se consigue la financiación, el acuerdo y se hace el proyecto. Y en este proceso, pues CDT y otras entidades estamos ahí para ayudaros en prácticamente todas las fases. A ver, lo único que no podemos haceros es formar el consorcio, eh, fundamentalmente, bueno, sí podemos ayudaros de alguna manera en formar el consorcio. Y luego ya el proyecto, pero son fases vuestras. Y la propuesta no la podemos escribir por vosotros. El consorcio no tenemos herramientas como tal desde CDTI, pero hay otras entidades que sí tienen herramientas y podemos daros consejos para encontrar consorcios. Os podemos facilitar herramientas que no son nuestras, pero os podemos ayudar en ese proceso. Pero bueno, lo importante de todo esto es que os podemos ayudar en prácticamente todas las fases del proceso, que lo único que no hacemos por vosotros es escribir la propuesta, la revisamos, incluso os podemos dar apoyo durante toda la escritura, daros consejos. Por lo tanto, os animo a que acudáis a nosotros para cualquiera de las dudas que tengáis con
en vuestro proceso para lanzar un proyecto Horizonte Europa. ¿Y por dónde empezar? Bueno, pues fundamentalmente, pues una vez tenemos una idea, pues ver los diferentes programas de trabajo, si encajan, si nuestra idea encaja con lo que hay en cada uno de los clústeres, leernos detenidamente los topics, son muchos topics, cada uno. La ventaja un poco que tenemos es que normalmente son poco prescriptivos. Quiere decir esto que son topics dentro de las temáticas son un poquito generalistas, de manera que nuestra idea a lo mejor podemos ver el encaje en uno u otro en función de cómo lo enfoquemos, ¿no? Muchas veces lo que necesitáis también es eso, es acudir a nosotros para ver cómo encaja. Hay veces que una simple palabra en el programa de trabajo puede cambiar, puede significar que la idea que tenemos encaje no o no, o que encaje en otro topic en función de la orientación que le vayamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que acudáis a nosotros también en este proceso de encaje si tenéis cualquier duda. ¿Cuáles son las características de las convocatorias? Pues mayoritariamente abiertas y competitivas, quiere decir que se puede presentar cualquier consorcio, cualquier entidad y se va a competir con todos los que se presenten. Hay convocatorias, luego lo veremos en los clústeres con presentación en una o dos etapas, veremos cuáles son las diferencias. Bueno, fundamentalmente en una etapa se presenta toda la propuesta ya de los en una sola fase, tienes que presentar todas las partes y en dos etapas hay una primera etapa en la que se presenta una propuesta reducida de 10 páginas solo y todas las que pasen luego a la segunda fase presentan ya la propuesta global, la propuesta completa de 45 páginas. Hay un equilibrio entre investigación e innovación, rango de TRLs más amplio, suele oscilar de entre 4, 5 hasta 8. El mercado TRL9 ya no se ve en horizonte, o sea, en el pilar 2, y los TRLs más bajos que corresponderían a innovación, a investigación básica, que serían del 1 al 3 o al 4, salvo excepciones, alguna hay, pero en general no se ven en el pilar 2 tampoco. ¿Cuáles son los tipos de acciones que podemos ver en el pilar 2? Pues fundamentalmente tres. Hay más, pero las tres más importantes y las tres que vais a encontrar en los topics a los que normalmente os vais a presentar son las acciones, las RIAs, las IAs y las TSAs. Las RIAs son las que generan un poco más conocimiento, son las que están más cerca de la investigación básica, sin ser investigación básica. Estamos hablando pues a nivel de pilotos en laboratorio entre TRLs entre 4 y 6, las acciones de innovación que ya están enfocadas a desarrollar más los sistemas y llegar a pruebas de concepto en ambientes relevantes. Estaremos hablando con un solape entre las RIAs y las IAs entre TRLs 5, 6 hasta TRLs 8 y las acciones de coordinación y soporte que son acciones que contribuyen a los objetivos de Horizonte Europa, son acciones pues para desarrollar estándares, para crear redes, no son propiamente acciones de desarrollo e innovación, sino que son más de soporte para esas futuras acciones o para que se puedan lanzar luego productos al mercado, para estudios de legislación, etcétera, ese tipo de acciones. ¿Cuáles son las condiciones básicas de elegibilidad? Pues para las que nos interesan las RIAs, las IAs y las CSAs, fundamentalmente, para las RIAs y las IAs son al menos 3 entidades independientes de diferentes Estados miembros o países asociados de la Unión Europea. Para los que conozcan Horizonte Europa, que con esa condición es suficiente, aquí hay una diferencia y es que al menos uno de esos 3 entidades tiene que ser de un Estado miembro. Lo cierto es que al final los consorcios con 3 entidades no es suficiente. Normalmente pues vamos a tener consorcios de un mínimo de 8 o 10 entidades para arriba. ¿Por qué? Pues porque todas las tareas que nos piden realizar en los topics, pues requieren la participación de muchos diferentes tipos de entidades, ¿no? Además, se prefiere que cada entidad se centre en lo que sabe hacer específicamente y no que haya entidades en un consorcio que están haciendo muchas cosas que no son, a lo mejor, algunas de ellas de su actividad principal del día a día, ¿no? Y luego las CSAs, que solo requieren un mínimo de una entidad, de un Estado miembro o país asociado. Y bueno, las CSAs, aunque no, también normalmente requieren de algún participante más, pero bueno, en algún caso hay que sí que es solo un participante. Y luego en los topics hay que leerlos detenidamente, porque en ocasiones tenemos también algunas condiciones adicionales. ¿Cuáles son las condiciones de financiación?
Para las RIAs, todas las entidades van al 100% de financiación de los costes, es decir, y es o sea, a fondo perdido, es decir, es todo subvención. En las acciones de innovación, el 70%, y bueno, cuando estoy hablando de costes, quiero decir costes directos más el 25% de indirectos. Las acciones de innovación, para todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, sigue siendo el 100% de la financiación, y para las entidades con ánimo de lucro el 70%. Y en las acciones de coordinación y soporte también estamos hablando del 100% de financiación para todas las entidades. ¿Cómo se presentan las propuestas? Pues se envían electrónicamente a través del Funding Attendant Portal. Tienen que estar completas, elegibles, accesibles e imprimibles. Se envían un archivo, un PDF. Además, se ha metido la condición de que tienen que haber un plan de explotación y difusión de resultados, incluyendo las actividades de comunicación. Es obligatorio que vaya. También es obligatorio desde 2022 para las entidades públicas, organismos de investigación y centros de educación superior que cuenten con un plan de igualdad. Además, esto hace poco, revisando un batch que nos mandan de los proyectos aprobados, precisamente una entidad se le hizo que no se permitió que siguiera en el consorcio, precisamente porque no tenía este plan de igualdad. Y luego, como decía, condiciones de elegibilidad mínimas, de las mínimas de Horizonte Europa, más algunas adicionales en convocatorias de Topic. Y bueno, ya por el momento, para esta introducción, ya he acabado. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Luego ya entraremos más en detalle sobre cada uno de los clústeres y ahora